tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Primero agradecerles por el espacio para poder presentar este tema que realmente para nosotros es de fundamental importancia en el caso de los sistemas de riego. Algo que me llama poderosamente la atención es que todas las ponencias convergen en ciertos puntos y hay que tratar de entender que hay que sacarle el máximo provecho a la tecnología. Entonces, básicamente, lo que queremos mostrar un poquito es cómo nosotros a nivel de empresa hemos tenido que ir evolucionando de la mano con la tecnología. ¿Por qué? Porque al nivel de los sistemas de riego convencionales por muchísimos años han tenido un comportamiento estable, pero conforme la tecnología avanza hemos tenido que ir evolucionando, porque ya no es solo la parte hidráulica, sino la parte de automatización, control, monitoreo, y todo esto interactúa entre sí para lograr llegar al cultivo, no solo con el agua, sino con los nutrientes que realmente necesita el cultivo, siendo monitoreados en tiempo real. Nosotros interactuamos con muchas variables que para todos los que estamos aquí son bastante conocidas. El calentamiento global nos afecta todos los días, ya las condiciones climáticas son muy cambiantes, lo cual nos obliga a estar muy de cerca con el cultivo y saber cómo se siente en tiempo real. Calidad de los suelos, que es el sustrato bajo el cual tenemos que interactuar directamente cuando colocamos el agua del sistema de riego y los nutrientes. No podemos llegar y solo llevar el agua al punto, sino tenemos que entender qué está pasando después de que colocamos el agua en el campo. Disponibilidad de recurso hídrico, evidentemente sufrimos con este tema todos los días porque ya no tenemos la misma cantidad de agua disponible para movernos y llevarle el agua a los cultivos y tenemos que contabilizarla, entender bien cuánto es ese consumo real que tienen los cultivos para tratar de hacer un uso eficiente tanto del recurso hídrico como de la energía. Disponibilidad de mano de obra es algo que nos afecta actualmente y tenemos que optimizar las labores de todo el equipo de recurso humano que tenemos en los campos agrícolas, de manera que podamos optimizar todo el proceso de la agrocadena. Precios de mercado, para nadie es un secreto, las condiciones de producción son cada vez más complicadas y tenemos que ser más eficientes con menos recursos. Precio de los fertilizantes, evidentemente, cuando hacemos nosotros los sistemas de riego, los conceptualizamos cuando hablamos de fertirriego como un medio de transporte en el cual llevamos, como si montáramos en un bus los nutrientes y los tenemos que llevar al área de interés. Por eso esta parte forma parte importantísima de nuestros sistemas y evidentemente trabajar en beneficio en pro de la seguridad alimentaria. ¿Okay? Cuando hablamos de tecnología o producción agrícola y que queremos aumentar la eficiencia, definitivamente esto tiene que ir de la mano con la tecnología. ¿Por qué razón? Porque nosotros mediante la tecnología podemos monitorear, podemos controlar y lo más importante, generar datos que nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Básicamente, por mucho tiempo la conceptualización de los sistemas de riego tenían un comportamiento estable. Lo que pasa ahora, y teníamos eficiencias muy conocidas como estas que ven acá, todos los métodos que ven acá, unos más eficientes que otros todavía se utilizan, aunque son menos eficientes, hasta los más eficientes como lo que es el goteo. Lo que nosotros tenemos que entender es que ni todo se puede regar por goteo, ni todo se puede regar por aspersión. Lo que hay que realizar es la mejor selección del método de riego para su cultivo en el cual le podamos llevar al área de interés, en este caso la parte de absorción, el agua, los nutrientes, pero siendo eficientes en todo el proceso. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros realizamos la evaluación de todos los nuevos métodos de riego que están en la actualidad, nos damos cuenta que los fabricantes se dirigen directamente a tratar de consumir menos energía. Ya lo que antes se trabajaba como cañones de gran alcance con presiones bastante altas, han disminuido su potencia requerida para tratar de que las cargas dinámicas totales de los bombeos sean menores y esto nos va a ayudar a tener menores consumos energéticos. Tengo que hacer una pausa en este momento. Me cambiaron la presentación. Disculpen que hice una pausa, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, la tendencia actual del diseño de los emisores es a consumir la menor presión. Entonces, cuando se realiza la conceptualización de los diseños,
es importante revisar todos estos detalles técnicos porque cuando vamos a pensar en riego, en fertirriego, en eficiencias y demás, esta parte, aunque puede parecer muy básica, es totalmente estratégica a la hora de sacar el máximo aprovechamiento de los sistemas. Si ustedes ven, ya las tendencias de los nuevos emisores andan por el orden de hasta 10, 15 PSI como mínimo. Entonces, cuando generamos el análisis de todos los emisores que vamos a colocar en el campo, es importante verificar que estos sean certificados, que los emisores que vamos a utilizar sean certificados, que si son aspersores o es manguera de goteo, porque cuando nosotros vamos a pensar en fertirriego, es importante que si acá me dice que el caudal de operación a 25 PSI es tal, nosotros realmente estemos aplicando eso en el campo. Si nosotros hacemos un análisis de acuerdo a un espaciamiento que elegimos, necesitamos observar cómo se me comporta el coeficiente de uniformidad, la distribución de uniformidad, evaluar cuáles son las distancias reales, por ejemplo acá, donde dimensionamos en nuestros diseños cuántas son las longitudes máximas que podemos tener en los laterales de goteo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros vamos a llevar el sistema a una técnica de automatización, control y monitoreo, todo esto tiene que estar bastante alineado con una gran eficiencia. Es clave desde la conceptualización del diseño, inclusive muchos de los diseños que trabajamos actualmente ya vienen conceptualizados para trabajar bajo la técnica de automatización. Entonces, cuando vamos a entender muy bien o tratamos de entender cómo se nos va a comportar la demanda del cultivo, nosotros esto, pues todos los que estamos aquí lo manejamos bastante bien, tenemos una evapotranspiración, tenemos un comportamiento del agua en los suelos y cuando calibramos todo esto en un modelo de monitoreo en tiempo real, podemos entender qué es lo que está pasando en la periferia del cultivo. Si nosotros revisamos cuando hacemos monitoreos, por ejemplo, de evapotranspiración de referencia, podemos observar que todos los valores de todos los días son diferentes. Cuando ajustamos esto con los coeficientes de uso consultivo del cultivo, mezclamos toda esta información con el comportamiento de la humedad en los suelos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar bajo un estándar de aplicación de lámina variable. Ya el tema de aplicación de lámina fija y un tiempo de riego fijo, esas tendencias están totalmente fuera de mercado actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que ya los sistemas de riego vengan acondicionados de forma tal que usted pueda hacer arranques remotos, que lo vamos a ver más adelante, que podamos hacer aplicación de lámina variable, tanto de riego como fertirriego y sobre todo, no menos importante, generar datos. Es clave generar datos estadísticos a lo largo de los estadios de los cultivos para que podamos tomar decisiones cuando esta transición de información se está reportando diariamente. Algunos de los datos que extraemos de los sistemas tienen una frecuencia de 15 minutos, entonces todo esto lo llevamos a un análisis. Por ejemplo, si yo analizo el dato del 3 de febrero y lo comparamos con un dato, por ejemplo, del 14 de febrero, nos vamos a dar cuenta que si tenemos una pluviometría real del sistema de riego medida y necesitamos calibrar toda la información, voy para atrás, necesitamos calibrar toda la información de operación del tiempo de riego, nos vamos a dar cuenta que si aplicamos láminas variables nos transmitimos en ahorro de energía y ahorro de agua. Entonces, esto es clave cuando nosotros empezamos a darle sensibilidad al sistema de riego. ¿Cómo le damos sensibilidad? Cuando conectamos sensores. Entonces, vean que todo lo que hemos venido viendo en las charlas anteriores interactúa de forma convergente, de forma tal que cruzamos los datos y podemos tomar decisiones de acuerdo a lo que realmente está pasando en nuestra zona de interés, que en este caso va a ser el cultivo. Esto va para allá. Está pegado esto. No me está pasando el... Ah, bueno, hicieron una pausa arriba. Ya casi llegamos a la parte interesante. Hemos tenido algunos temas técnicos, pero ya se están resolviendo. Siempre es importante cuando empezamos a trabajar los sistemas de riego, poderle dar esta sensibilidad a los sistemas. Cuando le damos esta sensibilidad a los sistemas,
logramos darle una trazabilidad, una generación de datos. Esto es importantísimo para nosotros. Entonces, vean que cuando nosotros trabajamos con datos meteorológicos y generamos información valiosa con respecto a la evapotranspiración del cultivo, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que entender qué es lo que está pasando a nivel interno de suelo, de manera tal que, por ejemplo, en este caso que tengo acá, un plano textural de suelos, nosotros no podemos darle la decisión de una medición puntual de un sensor de humedad en un solo punto a una finca completa. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar que tenemos una textura de suelos totalmente variable, donde no le podemos dar la decisión solo a este, o solo a este, o solo a este. Entonces hay que tener mucho cuidado con este detalle, porque vean que ya nosotros estamos aquí hablando de riego, pero nos estamos metiendo en suelos. Estamos hablando de riego, pero estamos interactuando con datos meteorológicos. Entonces, aquí un detalle importante en el cual nosotros tenemos que hacer hincapié es: la tecnología está, la tecnología se usa, pero tenemos que educarnos, tenemos que entender muy bien cuáles son las mediciones que realmente nos generan un valor agregado y nos ayudan a tomar las decisiones correctas en los campos. Entonces, yo vengo y coloco los sensores en este punto y puedo tener un sistema automatizado y puedo trabajar con Fertirriego, y eso suena bastante bien. Si nosotros observamos los datos de aplicaciones de Fertirriego a través de los diferentes elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, elementos menores y azufre, las aplicaciones teóricamente son pues bastante buenas y estamos llevando los nutrientes al punto de interés, pero no podemos quedarnos ahí, porque tenemos que entender que yo puedo decir: ok, voy a aplicar tantos litros de un nutriente, los vamos a aplicar en el módulo 2 de la finca y estoy siendo muy eficiente, pero sabemos realmente lo que está pasando a nivel de suelo, y es ahí donde vean que yo vine a hablar aquí de riego y estamos entrando ya a detalles un poquito más técnicos a nivel de suelo, porque esto interactúa directamente con el sistema de riego. Si nosotros observamos acá, tenemos una profundidad de raíces de 47.8 centímetros en cultivo de papa. Estos son datos reales de nuestras plataformas, donde nosotros lo que queremos es traer un mensaje de qué es realmente lo que está pasando cuando nosotros, a través del Fertirriego, por ejemplo, aplicamos los nutrientes y vemos que acá, por ejemplo, tenemos monitoreos a 20, a 40 y a 60 centímetros y todavía tengo picos de salinidad en horizontes que están realmente abajo de la profundidad de raíces. Entonces, es clave cuando estamos trabajando en este tipo de sistemas darnos cuenta qué es lo que está pasando en las posiciones o en los puntos donde nosotros no estamos viendo a simple vista lo que puede estar pasando en la zona radicular del cultivo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Esto es coliflor, donde tenemos 28.5 centímetros de profundidad de raíces, y vean que en la fecha aproximadamente el 8 tenemos a 46 centímetros nutrientes en un horizonte que está muy bajo por la parte de zona radicular. Ustedes pueden decir: bueno, ¿y cómo interactúa esto con el riego? Nosotros en estos puntos o en estos detalles tenemos que tomar decisiones si hacemos riegos profundos o riegos más superficiales para hacer la aplicación correcta justamente de colocación de los nutrientes en los horizontes de raíces que realmente nos interesan. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos todos estos tipos de monitoreo, es importante entender, y me enfoqué un poquito también aquí en la parte de salinidad, porque directamente cuando hacemos las aplicaciones, en este caso, si estamos trabajando con goteo, podemos darnos cuenta que cuando tenemos excesos de salinidad, por ejemplo en este puntual de caña, después de 2 decímetros metro de salinidad en el suelo, por ejemplo en caña, nos empieza a afectar la producción. Entonces vean qué importante cómo no llegamos hasta el punto de colocar el agua en la zona de interés, sino tenemos que ir más allá. Tenemos que extraer datos, tenemos que generar información y con esa información poder tomar decisiones y sobre todo darnos cuenta que de acuerdo al comportamiento de la textura de suelo y al mapa textural de la finca que nosotros tenemos que estar muy claros a qué le vamos a hacer caso y cómo vamos a tomar las decisiones en el campo. ¿Ok?
Algo que caracteriza las plataformas que nosotros manejamos internas a nivel de empresa es la capacidad de integración. Y cuando hablo de capacidad de integración, es que cuando nosotros vamos a conceptualizar un sistema de control y monitoreo, no trabajamos con una sola marca, sino que, como ya se ha visto en las presentaciones anteriores, muchas comunican a la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En la nube extraemos la información vía API de otros sensores, de otros arrancadores, de otros elementos hidráulicos y los topamos en la nube. Y lo que tratamos es de integrar toda la información que para el productor es de interés y generar un solo informe en una sola plataforma. Entonces, ¿por qué? Porque algo que me llamó la atención es que ahora es tanta la cantidad de datos que se pueden extraer que más bien generan ruido si no se le da un buen manejo. Entonces, nuestra función, en este caso en el departamento técnico, es comprimir la información, entender qué es realmente lo que le puede ser de utilidad al productor, compilarla y generar informes que realmente sean un poquito más depurados. Por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue extraer en una sola gráfica cómo se me comportan las lluvias, cómo se me comporta la evapotranspiración, cómo está la temperatura del suelo y cómo está la humedad. Entonces vean cómo vamos complementando la programación automática del riego de acuerdo a un gráfico donde representamos de forma gráfica el balance hídrico sumado a otros elementos adicionales. ¿Dónde empezamos a converger con todas las tecnologías que hemos venido viendo anteriormente? Todo lo que son elementos que le ayuden al productor a entender qué tan bien o qué tan lejos de lo bien podemos estar trabajando y generar imágenes satelitales, como las vimos anteriormente en las presentaciones, donde esto nos ayuda muchas veces. Nosotros a nivel de riego, uno de los índices que trabajamos bastante es el índice de humedad, que lo vamos a ver casi que en las próximas diapositivas, pero vean que todo este tipo de visuales, gráficas, donde nos ilustran cómo se está sintiendo el cultivo a nivel de vigorosidad o biomasa fotosintéticamente activa, se visualizan en una sola plataforma. Entonces, vean que es mucha información, una puede ser más valiosa que otra, pero la idea es compilarla de manera tal que se tome en cuenta lo que realmente le genera valor. Estos son algunos ejemplos que hemos hecho para programar riegos o para entender cómo se va comportando el crecimiento del cultivo. Estos son análisis que hemos hecho o que estamos haciendo actualmente en África, donde ya, pues no voy a enfatizar mucho en esta parte, pero se analiza el crecimiento o el desarrollo biomásico del cultivo a través de su ciclo, estadio, y trabajamos mucho con índices como este, donde básicamente trabajamos con índice de humedad y vamos entendiendo cómo se me comportan las curvas de agua en el campo a nivel de todo el ciclo del cultivo. Vean que extraemos mucha información para darle esa sensibilidad al sistema de riego que antes era colocabas una lámina fija, ya actualmente eso no se hace. O sea, monitoreamos qué es lo que está pasando a nivel meteorológico, qué es lo que está pasando a nivel de suelo, cómo se ve un índice de biomasa en este caso, y empezamos a entender que esto es un modelo dinámico, un modelo cambiante en el tiempo. Si nos centramos un poquito en la parte de control y monitoreo, que fue lo que se nos pidió para esta tarde, tenemos algunos detalles interesantes. Cuando se va a trabajar la parte de automatización, la dividimos en dos ejes principales: control y monitoreo. Control es encendemos y apagamos actuadores hidráulicos. Monitoreo es extraemos información del campo y la llevamos a una plataforma en la nube. Ahora, hay que tener cuidado con esto. Por lo general, nosotros en las fincas siempre nos vamos a encontrar retos importantes. Topografía, no hay conexión a internet, y entonces son cosas a las que nosotros actualmente en nuestra empresa nos topamos día a día en las fincas y hay que resolverlos. Entonces, cuando empleamos todo lo que es automatización, control y monitoreo en campos agrícolas, lo hacemos mediante comunicación a distancia, que en este caso estoy hablando de telemetría o radiofrecuencia, comunicación o envío de paquetes de información a distancia, de manera tal que a pesar de que sí interactuamos con el internet, no dependemos 100% de él para operar.
Entonces, vamos a ir viendo algunos de los elementos que nosotros podemos controlar y monitorear. Si nos centramos acá, tenemos una antenita en este punto, donde tenemos un sistema de bombeo sumergible o un caudalímetro, donde podemos arrancar el bombeo, arranque y apague, control del flujo o medición de flujo, también podemos tener control de flujo, medición de presión, medición de nivel de agua en estanques. Empezamos ya a sacar información desde la fuente. Llegamos a los cuartos de máquinas. En estos puntos es muy común que tengamos funciones ampliadas. Aquí podemos hacer arranque de bombeos, arranque o monitoreo de estaciones de filtrado, medición de caudal y presión, inyección de fertilizantes. Nosotros montamos los fertilizantes en este punto y los enviamos al campo. En esta parte es clave que muchas veces podemos hacer inyección variable o mezcla preparada. Entonces, dependiendo del cultivo y las exigencias del productor, hemos tenido ambos escenarios, donde se tiene una mezcla preparada y se manda al campo, o tenemos que hacer inyecciones variables, donde tenemos que aplicar tantos litros de una solución, tantos de otra, monitoreo de conductividad eléctrica y pH. Todo eso se puede hacer desde estos puntos donde estamos controlando y monitoreando lo que estamos inyectando al campo. Salimos al campo. ¿Qué tenemos acá? Podemos monitorear todo lo que es condiciones meteorológicas, controlar apertura y cierre de válvulas hidráulicas. Vea que aquí ya empezamos a incidir en la mano de obra. Monitoreo de condiciones internas de suelo. Aquí un detalle interesante es, vean que hay un cable entre la antena y la válvula. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que en un corto plazo ya no exista este cable entre la antena y la válvula. Hacia eso vamos. Entonces, actualmente esta señal se puede enviar vía cable o vía hidráulica, interactuando con una antena, donde a la antena se le pueden conectar una cantidad importante de válvulas, y una de las preguntas clásicas es ¿cómo se comunican estas antenas entre sí? La distancia máxima que puede haber entre una antena y otra es de hasta 3 kilómetros. Entonces vean que es comunicación a larga distancia. Pero aquí influye mucho el tema de líneas de vista, que ahorita voy a ver unos ejemplos. Toda esta información de control y monitoreo necesita salir a la nube en un punto, que ahorita lo vamos a ver, y todo también se integra con las plataformas que hemos venido viendo anteriormente en las presentaciones de imagen espectral. ¿Cómo lo vemos en campo? Algo como lo que vemos acá. Tenemos la fuente de agua llenando un reservorio, aquí estamos controlando el arranque del bombeo, monitoreamos nivel de las fuentes y empezamos a comunicar todos los diferentes elementos de hardware que hay en el campo. Vean que hay diferentes antenas. Esto funciona para sistemas de riego por aspersión, por goteo, microaspersión, invernaderos, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, y las antenas empiezan a comunicar. Toda esta comunicación a distancia es vía radiofrecuencia. Entonces nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si se me va el internet de 8 a 9? Si la configuración de la programación ya está cargada en el sistema ejecuta. En el momento que el internet regrese, él empieza a cargar todas las acciones ejecutadas durante ese tiempo que no hemos tenido señal. Entonces hay que entender que estas tecnologías son comunicación a larga distancia para condiciones remotas. ¿Ok? La importancia de esto es lograr escoger un punto donde ya tengamos señal celular, puede ser cualquiera de todos los que ven acá, para lograr sacar la información a la nube y ver lo que está pasando en una plataforma digital. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. No todo es tan bonito como se ve en el diagrama y tan plano. Nos tocan retos donde, por ejemplo, aquí tenemos cultivos en ladera, esto es aguacate en Colombia, donde es muy importante el fertirriego y tenemos sistemas que están controlando la apertura y cierre de válvulas, arranque y apague de bombas, monitoreo de humedad del suelo y está reportando directamente a la nube. Esto es caña en Nicaragua. Este ejemplo que vamos a mostrar acá es parte de los retos que nos encontramos, donde muchas veces tenemos que hacer la activación, control y monitoreo de diferentes variables. Vean que aquí tenemos igual, esto es una finca de banano en Guatemala, el reservorio está en este punto, tenemos este bombeo
diésel, que vean que aquí ya las condiciones cambian, podemos automatizar equipos eléctricos o motores de combustión. Aquí hay un botón que dice activar irrigación y podemos generar el arranque del bombeo. No sé si esto tendrá sonido. Lo voy a echar para atrás. Se le da un clic. Estamos haciendo arranques remotos, monitoreamos los tiempos de operación, estamos monitoreando tenemos horas de trabajo de los equipos, nivel de combustible en los tanques, temperatura del motor, y todo eso centrado en una sola plataforma. Control de aceleración, no todos los motores son electrónicos, tenemos motores que son todavía control, y tenemos que hacer la configuración para estabilizar las condiciones que requiere el sistema para ya operar bajo las condiciones requeridas. Este es otro ejemplo que les quería mostrar. Esto es Banano, igual en Guatemala. Es una finca por el orden de 350 hectáreas, donde tenemos 5 estaciones de bombeo diésel que están en estas posiciones que ven acá. Y básicamente, no sé si logran ver, están reportando a la nube los motores que están arrancados, que en este caso es motor 1 y motor 5. Igual, monitoreo de condiciones de temperatura, combustible, volúmenes aplicados, caudal en tránsito en el momento, presión en la línea de descarga. Si hay alguna variable que se está saliendo de los parámetros nominales, puede apagar los sistemas en 1 minuto. Entonces vean cómo toda la interacción de las diferentes acciones que ejecutan los sistemas hidráulicos las tenemos monitoreadas en tiempo real y podemos reaccionar de forma rápida. ¿Ok? Este es otro ejemplo que les traía. Esto es caña en Nicaragua. Aquí voy a mostrarles algunos detalles importantes. Este es un sistema que tiene el bombeo en este punto y no sé si logran ver en la pantalla que se ven unos iconos color verde. Esas son las antenas. Están comunicando todas las válvulas en campo. Vean que en ese momento la conceptualización del diseño la hicimos mediante válvulas agrupadas de manera que estuvieran más cerca de las antenas, y tenemos un monitor de caudal, ahorita lo voy a encender, dice 300 metros cúbicos hora, un monitor de presión en la descarga, 50 PSI, un monitor de presión diferencial en el sistema de filtrado, y en el momento que arranca el fertilizante, este monitor empieza a indicar. Entonces, vamos a ver. Vean que aquí empieza a encender las luces y estas son las válvulas o el set que está operando. Esto está marcando 0, no tenemos fertirriego en este momento, pero vean que yo fácilmente puedo ver qué válvulas me están operando o qué turno me está operando, a qué caudal, a qué presión, y si hay una emergencia, inmediatamente él me empieza a indicar que está fuera de la condición nominal y apaga. Un detalle importante que hay que mencionar con respecto a sus sistemas es que son modulares, con respecto a que es como ir armando un Lego. Entonces, dependiendo de las variables que al productor le afecten o le puede generar un mayor valor en la producción, se puede ir escalonando. Entonces se puede empezar por, si a mí me preguntan entre control y monitoreo, para mí es importante arrancar con el monitoreo y después pasar a la parte de control, porque de nada le sirve a usted tener un buen sistema de control si usted no sabe bien cuándo y cuánto es lo que tiene que regar. Entonces el monitoreo es clave y después pasar a una etapa ya de control, como lo ven acá. Eso es un ejemplo para los que trabajan en ambientes controlados, invernadero, cultivo de arándanos. Vean que aquí me está indicando que la válvula número 22 está regando en este momento. Cuando trabajamos ambientes controlados, ya ahí entran otros factores como monitoreo de la humedad relativa, monitoreo de la temperatura interna. Por ejemplo, tienen doble sistema, uno de nebulización para controlar la humedad relativa y otro de riego para ya aplicar lo que realmente requiere el cultivo y nutrientes. Por lo general, los nutrientes llegan a través del sistema de riego por goteo. Entonces vean que son cultivos que ya están bajo ambiente protegido y se monitorean otras variables con el mismo sistema que hemos venido mostrando anteriormente para tratar de sacarle el máximo aprovechamiento en un área reducida.
¿ok? Entonces, son algunos de los detalles. A manera de conclusión, siempre trabajar con un modelo dinámico y haciendo una aplicación dinámica del agua y los nutrientes, ahorro de mano de obra, vamos a tener evidentemente ahorro de agua, aumento en la producción, reducción de fertilizantes, reducción de fungicidas, reducción en emisión de gases y reducción obviamente en costos energéticos. Me faltó aquí reducción en mano de obra cuando tenemos sistemas de control. Siempre es importante que cuando vamos a trabajar con tecnología y se le va a sacar el máximo provecho, hay que prepararse con una estructura, hay que adoptar la tecnología, que eso es algo que nosotros hemos tenido pues una tarea muy complicada porque nos ha costado un poco que los productores adopten la tecnología. Ha sido todo un reto en el cual hemos tenido que salir al campo, capacitar, es importante. A mí me encanta que el productor toque los equipos, que se hagan algunos pilotos para que vean los equipos funcionando en campo. Entonces eso es parte de la tarea que hemos venido haciendo en los últimos años para lograr disminuir esa brecha que se viene mencionando en las conferencias anteriores. Aquí fue un ejemplo que extraje de una de nuestras compañías en investigación, donde se hace un análisis de cuánto puede ser el ahorro de agua para producir, ejemplo, tomate, donde tenemos reducción de agua por el orden de 20%, aumento de la producción en 10% y un aumento en la cantidad de producto para procesar o en buen estado del 10%. Por lo general, si logramos darle un buen aprovechamiento a la tecnología, esto siempre se va a transmitir en ahorros, en eficiencia, en ahorro de mano de obra, en ahorro de energía, en ahorro de agua y ser amigables con el ambiente y disminuir la huella hídrica. Este es mi mensaje para el día de hoy. Les agradecemos muchísimo el espacio, perdón por los inconvenientes técnicos. Aquí les dejo mi contacto, si en algún momento tal vez no pude explicar algo como quisiera o tienen alguna consulta adicional, nosotros estamos abiertos siempre a consultas, a que conozcan nuestros equipos. La tecnología no está a la vuelta de la esquina, ya está aquí, hay que conocerla, hay que interactuar con ella, hay que sacarle el máximo aprovechamiento y en esa tarea estamos creo que todos los que estamos aquí. Muchas gracias.